Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre el Amazfit GT-R 3 Pro, uno de los modelos seguramente más vendidos del 2022, estoy segurísimo. Y aquí te voy a dar todas las respuestas a todas las preguntas que se me hayan ocurrido sobre el Amazfit GT-R 3 Pro, que no son pocas. Y si la que tú buscabas pues no está en este vídeo, pues ponla en los comentarios, que si no yo, seguramente otro usuario la sabrá responder. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los vídeos. Bueno, pues vamos a empezar con la primera de las preguntas, ¿no? Como es habitual, ¿está bien diseñado? Bueno, pues la respuesta es que yo creo que sí, tiene un diseño bastante sobrio, ¿vale? Tampoco tiene nada así que se salga de lo común, pero las líneas son muy redondeadas, se nota que está cuidado el diseño. Los materiales son de aluminio, aleación de aluminio la caja, por detrás es de material plástico, luego hablaremos de los sensores. Los botones son dos botones, el de abajo es más normalito y el de arriba es una corona giratoria que sirve para hacer scroll, un poco como el Huawei Watch 3 o el Watch GT 3, ¿vale? Pues más o menos lo mismo. La correa, en mi caso, es de fluoroelastómero, o sea, la correa típica de goma, bastante anchita, bastante maja, por cierto, aunque también se puede comprar el modelo con la correa de cuero, ¿de acuerdo? Y el cristal es un cristal 2,5D, tiene los bordes un poco curvos, pero cuidado, es cristal templado, no es Gorilla Glass ni nada extraordinariamente resistente. Es duro, te va a resistir muchas de las rayaduras, pero cuidado, no es Gorilla Glass 3, ni es de zafiro, ni nada por el estilo. Esto es lo que tenemos y vamos a la siguiente pregunta. ¿Funciona con iPhone? Cuidado con esto, porque, atención, que el Amazfit GT-R 3 Pro es uno de los relojes que menos restricciones me he encontrado a la hora de utilizarlo con iPhone. Pero es que, no es que menos restricciones, es que, a ver, no se me ocurre ninguna restricción, es que funciona perfectamente igual en Android como en iPhone. No te vas a encontrar aquello de que no puedes pasarle esferas, aquello que no puedes pasarle música, no te vas a encontrar, bueno, como en ninguno de los casos puedes responder mensajes, aquí no hay ningún problema. Pero es que es eso, no te vas a encontrar ninguna pega. Evidentemente, no puedes recibir mensajes de iMessage porque eso sí que iPhone lo tiene sagradísimo para el Apple Watch. Pero por el resto, corrígeme si me equivoco, pero creo que no tiene ninguna restricción. Ponlo en los comentarios si es que tú has encontrado alguna otra limitación que no se puede hacer. Siguiente pregunta, ¿tiene Alexa? La respuesta es sí, tiene Alexa integrada y también en iPhone, te lo recuerdo, que no es una limitación, me funciona igual en iPhone que en Android. ¿Tiene Alexa? Pues sí, y funciona bastante bien. Alexa no te va a hablar, no vas a oír como Alexa te habla, pero sí vas a poder preguntarle lo que quieras, vas a poder incluso controlar la domótica de tu casa a través de los objetos conectados a Alexa, eso sí lo vas a tener y por lo tanto no hay ningún problema. Sencillamente, cuando te compras el reloj, le vas a dar la autorización con tus credenciales de Amazon y entonces ahí vas a poder utilizarla sin ningún problema. Siguiente pregunta, ¿tiene WhatsApp? A ver, la respuesta es evidente que la aplicación propiamente dicho de WhatsApp no la tiene, pero sí tienes la posibilidad de recibir las notificaciones no solo de WhatsApp, de cualquier otra aplicación que tengas en el teléfono, como todos los relojes inteligentes. Si te llega un emoji, vas a poder ver el emoji. Eso sí, lo que no vas a poder ver son las fotos, ni mucho menos escuchar las notas de voz. Y a la duda que puedas tener de si se pueden responder mensajes de WhatsApp, la respuesta es no, no se pueden responder WhatsApp, sencillamente lo único que puedes hacer es eliminarlos y nada más. Siguiente pregunta, ¿puedo hacer y recibir llamadas? Eso sí, sí lo puedes hacer porque tienes un altavoz y un micro integrados aquí, que es una de las pocas diferencias que hay con respecto al GT-R 3 normal, sin el Pro. La versión Pro lleva la posibilidad de recibir llamadas y de poder mantener una conversación utilizando el reloj como manos libres. Eso lo vas a poder tener con el Amazfit GT-R 3 Pro. Siguiente pregunta, ¿tiene Spotify? Bueno, la respuesta es que no tiene Spotify propiamente dicho, como pueden tener otros relojes, pero sí puedes controlar la música del teléfono. La música de Spotify que tú tengas reproduciéndose en el teléfono, pues sí, la puedes utilizar y nada, vas a poder controlarla con esas funciones básicas del típico reproductor multimedia, pero nada más. Siguiente pregunta, ¿puedo pasarle música al reloj? Eso sí puedes hacerlo y además es muy curiosa la forma que tiene Amazfit para pasarle música al reloj y es que cuando tú seleccionas
las canciones que le quieres pasar al reloj a través de la aplicación Zepp, que es la aplicación que controla el reloj, lo que hace el reloj es muy curioso, porque el reloj que no tiene Wi-Fi sí genera un punto de acceso Wi-Fi al cual se va a conectar tu teléfono automáticamente. Entonces, cuando entre ellos se entienden, tú le tienes que decir que sí, que se conecte a la red, porque él te lo pregunta, y entonces cuando se conectan entre ellos, entonces le empieza a pasar la música en MP3 a toda velocidad y se pasa rapidísimamente. Pero es muy curioso que no se conecten a la misma red Wi-Fi del router, por ejemplo, ¿no? Y a través de la red de tu casa, pues se puedan pasar la música. Pues no, en este caso no pasa porque el Amazfit GTR3 Pro no tiene la posibilidad de conectarse a redes Wi-Fi, o al menos yo no lo he encontrado, porque en las conexiones de ahí solo tienes Bluetooth. ¿Hay algo que hago mal? Y otra cosa te diré, que depende de los MP3 que le pases, algunos no los va a poder reproducir, no los va a entender. Yo creo, mi teoría es que los MP3 codificados con bitrate variable no son compatibles. Y los MP3 codificados con bitrate constante, entonces sí. Comprueba que cuando codifiques el MP3 sea con CBR y no con VBR, no variable, sino constante. Siguiente pregunta, ¿puedo instalarle aplicaciones al reloj? Sí, pero no. A ver, puedes instalarle una pequeñísima lista de aplicaciones que tienes en la aplicación Zepp. Hay una pequeñísima tienda de aplicaciones, pero muy pocas, que, bueno, tú le puedes instalar como funciones adicionales. Pero en realidad no hay una gran tienda de aplicaciones, no hay una Play Store, no hay una Huawei App Gallery. No, hay una pequeña tienda de aplicaciones que yo creo que poco a poco pues irá creciendo, espero. Porque es que si no, ya sabemos que Amazfit, cuando saca un nuevo modelo, luego está unos cuantos meses mejorándolo y añadiéndole pues nuevas actualizaciones, etcétera, y esperemos que una de esas mejoras sea que la aplicación Zepp incluya nuevas pequeñas apps que se le puedan incorporar. Al menos eso es lo que nosotros esperamos. Siguiente pregunta, ¿cuánto dura la batería? Pues esa es muy buena pregunta. La batería dura alrededor de 12 días si le das un uso normal, o hasta 6 días se te puede acortar la batería si le das un uso intensivo. Entre 6 y 12 días depende de cómo la utilices. Pero es curioso porque el GTR3, que no es Pro, el GTR3 normal, la batería te dura más. Y en cambio con el Pro, ya sabemos que los relojes que hacen muchas cosas, pues cuanto más cosas hace el reloj, menos dura la batería. Pues este sería el caso. Bueno, pues aquí la batería a mí me ha durado una semana aproximadamente, pero oye, a más de uno que yo conozco le ha durado la batería 10 días. En un grupo de Telegram que tenemos, por cierto, un grupo de Telegram que se llama Todo Smartwatch, que si quieres te puedes unir aquí perfectamente porque se pueden hablar de todos los relojes, de todas las marcas que quieras, dudas, cuestiones, lo que sea. Oye, pues ahí te metes y ahí la gente que es muy buena gente te van a saludar y te van a ayudar. Y vamos a hablar ahora de uno de los grandes valores de este reloj, también como es el GPS. Y viniendo de hablar de la batería, pues la siguiente pregunta es, ¿cuánto afecta el GPS a la batería? Pues esa es una muy buena pregunta porque me ha sorprendido muy gratamente el hecho de haber salido a correr una hora por la calle utilizando el GPS y que me haya bajado alrededor de un 3 o un 4% la batería. ¿Pero cómo utiliza tan poca batería? Bueno, eso es porque cuando tú miras las especificaciones ves que tiene hasta 35 horas de GPS. 35 horas de GPS es una burrada. Es decir, es un GPS que incluso teniéndolo en modo de precisión, porque tiene hasta varios modos de precisión, de rapidez y de tal, no sé qué, no sé cuántos, bueno, que es algo que ya todavía tampoco había visto en ningún reloj, pues incluso teniéndolo en el modo de máxima precisión, te gasta muy poco, y esto está muy bien. Y además, siguiente pregunta, ¿es preciso el GPS? Hombre, pues claro, no va a ser preciso, pues si tiene modo de alta precisión y además tiene conexión a 5 satélites diferentes de localización, vale, que los chinos no, los satélites chinos, pues al menos que te vayas a China, pues no lo vas a tener. En función de la región del mundo que estés, pues vas a tener el Beidou, el Galileo, el GPS, el Chingukanching, el Huanfinfinchins, el Chimbirimpins o el Bankiponkins. Total, que sí, que el GPS es preciso. Seguimos hablando de precisión, ¿es preciso el pulsómetro? Pues sí, la respuesta es sí, y no solo en reposo, sino también en actividad, porque me he ido a correr y he comparado con el Samsung Galaxy Watch 4, que creo yo que también tiene un sensor bastante preciso, y en este también, el sensor BioTracker que tiene, con 6 fotosensores que tiene aquí alrededor, está muy conseguido y funciona muy bien. Fijaos que en realidad, con los aparatos de referencia con los que lo he comparado, me han ido clavados. O sea que muy bien y bravo por la medición de la frecuencia cardíaca del Amazfit GTR3 Pro,
porque además es que te lo mide las 24 horas y te lo mide también durante el sueño y te marca una gráfica luego en el análisis del sueño, que luego hablaremos de esto. Vamos a seguir hablando de precisión. ¿Es preciso el oxímetro? Bueno, la siguiente pregunta es esta. ¿Es preciso el oxímetro? Pues yo creo que sí. Te lo pones con tu oxímetro de dedo y lo comparas y sí, y además con el mismo sensor BioTracker también te lo está midiendo las 24 horas del día. Esto sí que te lo dice Amazfit muy claramente. Cuando tú, durante el día, en cualquier momento, el reloj detecta que estás tranquilito y sin moverte, el reloj dice, esta es la mía y le voy a medir el oxígeno. Y luego también te mide la temperatura. Siguiente pregunta, ¿tiene termómetro? Pues sí, tiene termómetro. Y tiene termómetro las 24 horas del día que te va midiendo la temperatura de la piel, que ya sabemos que la temperatura de la piel es alrededor de 3-4 grados, hasta 5 incluso más baja que la temperatura corporal interna nuestra. Por lo tanto, no vamos a pensar que tenemos hipotermia. No, nos está midiendo la temperatura superficial de la piel. Pero bueno, lo mide bastante bien, también lo mide durante las 24 horas del día y es una referencia que podemos tener para ver cómo estamos. Si vemos que la piel la tenemos a 36 grados, pues tenemos una fiebre de 3 pares de narices. O sea que muy bien también, es un reloj bastante completo, es un reloj que me ha sorprendido también gratamente. Siguiente pregunta, ¿tiene altímetro y barómetro? Pues sí, tiene altímetro, barómetro y brújula. Vamos a meter las 3 cosas en una sola cosa, porque sí, tiene la aplicación de brújula, que tú primero la calibras y luego te va mostrando no solo la orientación, sino que también en esa misma aplicación de brújula también tienes la presión atmosférica y tienes la altitud, y luego tiene la otra aplicación que es la aplicación de altímetro y barómetro, que también la puedes calibrar. Bueno, se calibra automáticamente porque cuando la abres te busca el GPS, te dice, a ver, ¿dónde estás? ¿Estás aquí en Barcelona, en este punto de Barcelona? Vale, pues en este punto de Barcelona la altitud es esta. Pues pam, se te calibra automáticamente. Es maravilloso. Y además tiene otra cosa, que tiene alertas de tormentas inminentes. Cuando detecta que en alrededor de, pocas horas, 2 o 3 horas, ha habido una bajada muy brusca de la presión atmosférica, si tú lo decides, te lanza una alerta. Pero cuidado, ¿sabéis que me he dado cuenta? De que las alertas estas se saltan el no molestar, se saltan el modo cine y se saltan todos los modos de silencio y que te calles. No, pues las alertas de tormenta las vas a tener igualmente. El otro día me despertó por la noche una alerta de tormenta. Me cago en la leche. ¿Quién me mandaba a mí a activarlas? Siguiente pregunta, ¿puedo pasarle fotos al reloj? La respuesta es que no puedes pasarle fotos al reloj porque no tiene aquel álbum sincronizado que tienen otras marcas y otros dispositivos, como por ejemplo los Samsung. No, en este caso no, y además, bueno, la pantalla es muy buena, pero a ver fotos aquí en el reloj. Bueno, puedes hacerlo de una forma, con la siguiente pregunta. ¿Puedo ponerle una foto mía de fondo de esfera? Pues la respuesta es sí, y aquí lo tienes, tachán, tachán. Mira qué mono, qué bonito. Puedes ponerle la foto que te dé la gana, porque si vas a la tienda de esferas, que tiene como 150 esferas y tiene como no sé cuántas esferas también que son animadas, son muy guapas las esferas que tiene el Amazfit GTR 3 Pro, pues tú vas a poder elegir algunas de las esferas que son modificables y que les puedes cambiar el fondo poniéndole una foto tuya. Pues aquí la tienes. Siguiente pregunta, ¿qué tal la pantalla? Porque antes te he comentado lo de la pantalla y tal, que es muy buena pantalla, pero no suficientemente grande como para ver fotos, o al menos para no dejarte la vista ahí. Pues no, la pantalla es muy buena. Es una pantalla AMOLED de 331 píxeles por pulgada, de 1,45 pulgadas, y que es una pantalla Ultra HD. Es muy buena, tiene muy buenos colores y sobre todo tiene un brillo de 1000 nits. Eso quiere decir que tú te vas a poder ir al desierto de Nairobi, donde quieras, y aunque te pegue el sol más potente de la Tierra, tú vas a poder ver la pantalla porque tiene un brillo muy bestia. Siguiente pregunta, ¿necesito un protector de pantalla? Pues sí, eso sí lo necesitas, porque aquí el vidrio está tan expuesto, la pantalla, y además no es Gorilla Glass, no es cristal de zafiro, es cristal templado. Yo, si fuera tú, le pondría un protector de pantalla aquí que lo cubriera. Vamos a pasar al aspecto deportivo del GTR 3, porque ya sabemos que Amazfit es un reloj que se preocupa mucho por la salud de sus usuarios, y vamos a preguntar ¿qué deportes y actividades tiene? Bueno, pues directamente, si pulsas el botón inferior, que es personalizable, tú puedes decir
qué quieres que haga el botón inferior y qué quieres que haga la pulsación larga del botón superior. Eso se puede customizar perfectamente. Bueno, pues tienes las típicas: carrera al aire libre, caminata, cinta de correr, spinning, natación en piscina, senderismo, montañismo, yoga, entrenamientos, esquí, snowboard, saltar a la esto. Incluso tiene deportes electrónicos, eSports. Me gustaría saber cuántas calorías se gastan practicando deportes electrónicos, que es probable que sean más de las que creemos. Y luego también le puedes añadir muchos más: deportes de correr, de ciclismo, de natación, muchos entrenamientos. Lo que no tiene es entrenamiento a intervalos, no tiene ni planificador de entrenamientos, ni carrera a intervalos que te puedas personalizar, eso no lo tiene. Lo único que tiene es liebre virtual, eso sí que está muy bien, porque puedes competir contra ti mismo poniéndole tú los parámetros que tú quieras, para que si puedes superarlo, pues eso te habrás superado a ti mismo y cada vez habrás ido pues ganando algo más de potencia. Otra cosa muy buena que tiene en términos de salud y de deporte el Amazfit GTR 3 Pro es el estado de entrenamiento, que te dice la carga de entrenamiento, el volumen de oxígeno máximo consumido, que eso es un valor muy interesante para los que corren profesionalmente, y el tiempo total de recuperación. Es decir, que cuando acabas de hacer una actividad deportiva, aquí te dice, pues mira, más vale que te estés tantas horas antes de volver a realizar otra cosa, porque si no, quizá puedas tener una sobrecarga. Pues eso también lo tiene. Y otra cosa también que tiene el sensor BioTracker, que es otra cosa que me olvidaba, es la medición de un toque. ¿Qué te hace la medición de un toque? Pues te mide 4 valores a la vez. Así no hace falta que pierdas tanto tiempo. Tú te estás 45 segundos aquí quieto y vas a tener la medición de los 4 valores. Siguiente pregunta: ¿se sincroniza con Strava? Pues la respuesta es sí. Se sincroniza con Strava y se sincroniza con salud del iPhone, se sincroniza con Relief y se sincroniza con Alexa, con Google Fit también se sincroniza. O sea que bien, yo creo que está muy bien que puedas tener los valores en tu aplicación Zepp, pero luego que lo que quieras trasladar, que se te traslade a Strava, que es una de las aplicaciones que más utiliza la gente. Las típicas de Adidas Running, la de Nike, Endomondo y MyFitnessPal y todas estas, de momento yo no las he visto, solo he visto estas que te he dicho. O sea que yo de momento la única que te va a servir va a ser Strava o Google Fit en ese caso. Y bueno, estaría todo el día hablándote del Amazfit GTR 3 Pro, pero vamos a resumir un poco con otras utilidades que pueda tener, como por ejemplo el seguimiento del ciclo menstrual. Tiene obturador remoto también, tiene un obturador remoto que utiliza la cámara nativa de tu teléfono, no es aquello que la propia aplicación te abra su aplicación de cámara y tal, no, utilizas la cámara buena del teléfono. También tiene la previsión del tiempo en la ubicación que tú quieras y con una previsión que está muy bien, que me parece muy curiosa, porque te dice si es buen momento para salir a la montaña, para ponerte bajo el sol, para ir a pescar o para limpiar el coche, para ir a lavar el coche. Te dice el reloj si es buen momento para ir a lavar el coche. Pues me parece muy bien. Oye, eso es una información súper práctica. Bueno, también tiene puntos PAI, evidentemente un seguimiento de la salud a partir de puntos PAI, que son unos puntos que te da el reloj a partir de la actividad física que tú haces, y estos puntos van a ser un referente de tu estado general de salud. También tiene calendario, también tiene medición del estrés las 24 horas, también tiene cronómetro con tiempos parciales, que eso hay mucha gente que le va muy bien, no sé, temporizador, notas de voz, puedes grabar voz con este reloj. Y nada, por último, última pregunta: ¿qué tal analiza el sueño? Pues el análisis del sueño es muy bueno también en el Amazfit GTR 3 Pro. Es que tiene muchas cosas buenas, porque el análisis del sueño, aparte de darte las fases del sueño y aparte de darte pues una puntuación, unos consejos, más o menos la media del resto de usuarios, si te has acostado más tarde o más pronto que el resto de usuarios, también te da una gráfica de la respiración, de si has tenido la respiración más o menos acelerada, de si has tenido el pulso más o menos acelerado. Eso te lo da en una gráfica que se ve muy bien y que me parece que es una información que a primera vista ya la tienes muy rápido, ¿no? Y la asimilas muy fácilmente. Sí, una última pregunta: ¿y cuánto cuesta? Bueno, pues yo lo he comprado en AliExpress y me ha costado alrededor de 200 euros, que luego le metes un código, le metes otro código y le metes un descuento por aquí, un descuento por allá, y al final lo acabas teniendo al mínimo precio posible. No sé, es que como cada día van cambiando, no te puedo decir cuánto cuesta exactamente, pero bueno, que está en 200 euros o incluso menos, la versión Pro. O sea que muy bien, bravo por el Amazfit GTR 3 Pro. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que te haya gustado este y espero tus comentarios aquí abajo, debajo de la descripción donde pone comentarios, pues ahí te espero. Hasta luego, adiós.